El mapa Los paisajes agrarios de España, realizado en la plataforma Argis Online, se inicia en las aulas de la Universidad Complutense de Madrid en la asignatura de Geografía del Máster Universitario de Formación del Profesorado, con los objetivos de conocer el mundo rural a partir de las vivencias de los estudiantes, mejorar el conocimiento de las herramientas de geolocalización, adquirir competencias tecnológicas que impulsen un mejor aprovechamiento de las posibilidades que ofrece Internet y crear un mapa resumen. Para ello se ha empleado lo que se conoce como clase inversa, Flipped Teaching o Flipped Classroom. Se trata de una forma de aprendizaje calificada como semipresencial o Blended Learning, que ha conllevado un trabajo de investigación y aprendizaje fuera de las aulas orientado por el profesor, tanto con vídeos como por una documentación escrita sobre las cuestiones principales a considerar en un paisaje agrario concreto, así como los criterios de evaluación a aplicar. Mientras que el tiempo en el aula se ha empleado en debatir la situación agraria española a partir de este mapa, que es una radiografía del conocimiento colectivo que el curso tenía de la agricultura española y sus vivencias relacionadas con ella, ya que el alumnado eligió zonas conocidas por ellos mismos, acercando así el mundo académico a la vida real. Para ello se aportó un modelo de ficha a rellenar con todos los puntos importantes a considerar. Cada alumno sería responsable de aportar una imagen comentada con datos contrastados, sintéticos, redactados de forma original y escritos con una cuidada ortografía. Esta información sobre el paisaje agrario elegido sería volcada en Google Drive. Cada alumno introducirá una fila correspondiente al paisaje elegido, en la cual, lo que hemos visto en la ficha anterior, tanto el paisaje como el cultivo predominante se definirán, una descripción breve del paisaje, una información a partir de un enlace a Internet, la URL de la imagen, si es propia, debe estar en algún servidor al cual podamos acceder, los créditos de la imagen, si la ha hecho el alumno o está tomada de algún sitio que tenga una licencia Creative Commons, algunas preguntas de investigación, la latitud, la longitud y el nombre del alumno. Este fichero se puede exportar como CSV y a partir del fichero CSV podemos entrar en ArcGIS Online, que lee ese tipo de ficheros y lo vamos a integrar en un mapa. Para ello, iniciaremos un mapa nuevo y agregaremos los datos que nos acabamos de bajar en el fichero dado. Estos datos rápidamente se nos pondrán en el sitio correspondiente, diciéndole la latitud y la longitud donde está, y deberemos configurar la ventana emergente que ahora mismo no tiene prácticamente datos. Entonces la vamos a configurar para que se vea el título lo primero y vamos a hacer una visualización de atributos personalizados, de manera que nos centremos fundamentalmente en la breve descripción del paisaje que obtendremos de el campo correspondiente. Después nos ocuparemos de las cuestiones a resolver, cuestiones que propone el alumno, preguntas sobre la zona para que resuelvan los escolares o las personas que quieran emplear este mapa. Y por último, vamos a aportar más información a partir del enlace que tenemos en la base de datos, alguna página que tenga importancia
para esta zona. Después vamos a añadir la imagen, no vamos a poner título porque ya está puesto en el principio de la ficha, y vamos a enlazar directamente con la imagen 2 veces, de manera que si nosotros luego pinchamos en la imagen, esta se nos abra a pantalla completa para verla bien. Otra opción sería poner aquí más información, pero entonces la imagen no se vería muy bien. Y aquí vamos a poner los créditos de la imagen. ¿Quién la ha hecho? ¿O de dónde la hemos tomado? Guardamos la ventana emergente. Vamos a ver a continuación cómo nos ha quedado la ventana emergente. Vamos a tomar una en grande y vemos el título, la descripción del paisaje, las cuestiones a resolver, más información y la imagen a pantalla completa. Con todo esto hemos terminado de incluir el trabajo de nuestros alumnos en el mapa, pero una ventaja que podemos tener es añadir otras capas para obtener más información. Por ejemplo, un save file en formato zip puede ser añadido al mapa y tendríamos la información de las áreas biogeográficas. Para ello nos convendría configurar las áreas biogeográficas que tenemos aquí a partir de uno de los campos del fichero del save file que hemos subido, por ejemplo, las regiones. Podríamos cambiar los colores, si nos gustan más otros, siempre se pueden cambiar los colores. Aplicamos y tendríamos el mapa con las áreas biogeográficas también puestas. Si las ponemos un poquito más abajo, pues se verán mejor. Las áreas estudiadas pueden ser completadas con la edición correspondiente. Si hay un área en la cual queremos añadir alguna información más, pues en alguna zona del Valle del Ebro, por ejemplo, pincharíamos y editaríamos la ficha correspondiente añadiendo información, pero ya de una en una. Con todo esto, los alumnos del máster de profesorado vieron la importancia del trabajo colaborativo en la nube y la potencialidad de la cartografía colaborativa para mejorar el conocimiento territorial, y algunos de ellos integraron esta forma de trabajar en el practicum y en sus propios trabajos fin de máster. Esta experiencia ha respondido a la demanda social de contenidos docentes integrados con tecnologías de la información y la comunicación de forma natural y ventajosa para el aprendizaje, y ha sido realizada en el marco del proyecto europeo School on the Cloud, Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship, y será implementada gracias al proyecto de innovación y mejora de la calidad docente Aprender Geografía con la web 2.0 a través de la evolución de los paisajes agrarios de España, concedidos por el Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2014.